sea, se absorbió la mano de obra femenina, que no estaba, se absorbió una cantidad enorme de empleo. Por supuesto que no es parejo. Hay sociedades donde tienen problemas que no los pueden resolver. O sea, no es lo mismo el desempleo en España que en Alemania, para decir 2 países desarrollados. O sea, no es que esto es parejo para todos. Las sociedades que son de este tiempo tienden a resolverlo mejor que aquellas sociedades que tratan de mirar con el espejo retrovisor. ¿Te contesté? Entiendo el concepto. Es cómo solucionar, me preguntaste. Claro, yo apuntaba que en Argentina tenemos un grupo de 4 millones que es un núcleo duro, ¿no? Argentina tiene un problema que es que el número de gente que trabaja del cheque del Estado aumenta todos los años. Y entonces es un problema que hay que revertirlo, porque evidentemente no es sustentable. No porque uno quisiera, ojalá todos pudiéramos vivir el cheque del Estado, no me niego, digamos, pero no es sustentable, digamos, en algún momento se va a caer, digamos, o sea, eso no puede sustentarse. Yo lo que creo es que Argentina, en los agronegocios, pero también en otros sectores, por supuesto energía, por supuesto minería, por supuesto turismo, servicios sofisticados, determinados clústeres, tiene una capacidad de crecimiento enorme que va a reabsorber gran parte de la gente que hoy, alguna no tiene trabajo y otra que están en otros trabajos. Si estoy diciéndote que vamos a subir de 100 millones a 160 millones de toneladas, hablando solo del futuro del presente, eso significa un 60% más de transporte, un 60% más de restaurantes, es decir, hay toda una bola de cosas que aumentan, ¿no es cierto? El valor agregado no está solo dado por la transformación del producto, sino por el aumento en la cantidad de producto. Es decir, para aumentar la productividad de una hectárea de maíz, hay valor agregado en la semilla, en los insumos, la maquinaria, en los servicios que se generan atrás de esa producción de un grano de maíz. Por supuesto que hay también el gran desafío de transformar ese maíz en otras cosas para seguir agregándole valor a eso. Entonces, yo creo que va a haber una gran reabsorción de trabajo si es que se despiertan o se desatan las fuerzas productivas. Hay una cantidad lamentablemente grande de trabajadores que no tienen las competencias para reabsorberse en trabajos conocimiento intensivo. Pero Argentina tiene un retraso muy grande en la infraestructura. Es decir, si viene capital para la creación de infraestructura de base, de la construcción y demás, que absorbe mano de obra menos calificada, yo pienso que una parte también puede ser, no sé las cantidades, tengo datos para algunos clústeres del Ministerio de Trabajo, algunos trabajos hechos por la CEPAL. Bizán hizo un trabajo muy interesante para el Ministerio de Trabajo hace unos 10 años, donde justamente lo que muestra Bizán y la CEPAL, en la época que él estaba en la CEPAL, es que el empleo en el campo aumentó, aunque disminuyeron la cantidad de productores. Perdón, quiero agregar algo sobre esto, porque es un tema de mi preocupación. Ustedes saben que el tema del desempleo en la agenda política mundial se incorporó después de la crisis del petróleo. Antes de la crisis del petróleo, en Europa el desempleo era residual, en Estados Unidos el desempleo era residual, y después de la crisis del petróleo se dispara por primera vez el desempleo, empiezan las fluctuaciones y el desempleo se hace crónico en los 80. Y la década de los 80 es la década en que el desempleo gana la agenda pública de todos los países, de todos los foros, de todos los lugares, y fue la década en la historia de la humanidad que más empleo se creó, pero en Asia. Entonces el desempleo no le preocupaba ni a los norteamericanos, ni a los franceses, ni a los alemanes, ni a nadie cuando estaba en Asia. Le preocupaba, como ellos dominan la agenda del debate mundial, el desempleo es un gran debate, hasta que alguien estadísticamente dijo, pero esta década que es el gran debate del desempleo se crearon millones de puestos de trabajo, en China, en Corea, en Filipinas, ¿no? Esto es muy importante, porque esta relocalización del trabajo fue una resignificación de la economía a escala planetaria. O sea, eso, las élites tardaron en darse cuenta que iba a ser muy difícil que Europa, con salarios que eran 25 veces en ese momento más altos que los chinos, disputaran en el plano del textil, ¿no? Es un debate que es interesante porque en la Argentina a veces nos ponemos contentos cuando se crean 10.000 puestos de trabajo textiles, que es una historia que no la vamos a resolver, digamos, ¿no?
Bueno, pero ese es un tema. ¿Por qué se incorpora un tema en la agenda? Después quiero bajar al tema Argentina. Vos dijiste 4 millones. A mí no me preocupa tanto el número de 4 millones. A mí me gustaría tener un corte etario. Porque una persona de 55 años que hoy es inempleable es un problema, pero es un problema relativo. Pero mucho más problema es un chico de 18 años inempleable. Entonces nosotros en un proceso de transformación tecnológica puede pasar, no es lo ideal, esto no es una aseveración moral, pero puede pasar que una persona quede en condiciones de inempleabilidad. Vamos a suponer, se alfabetizan las relaciones sociales y una persona analfabeta quedó fuera del sistema porque no puede leer el cheque, porque no puede leer las indicaciones, etcétera. Ahora, no es lo mismo si esa persona tiene 60 años que si tiene 18 años. La paradoja argentina, y a mí me preocupa y me gustaría abrir, es que me parece que estamos teniendo más inempleables entre adolescentes y jóvenes que entre personas mayores. Y eso sí que es muy grave en términos de deuda social. Ya. El tercer tema es que quiero decir algo respecto del cheque del Estado. Hay sociedades donde la cantidad de empleo público es el 60% de los empleados. No es Bélgica, el artículo que leíste hoy es Dinamarca. El que leíste hoy en La Nación, Bélgica. Bueno. Pero el tema es qué devolución produce eso. Entonces, si la tasa de devolución, si los servicios públicos que nos devuelven, es decir, los maestros no nos brindan buena educación porque el sistema está mal articulado y no lo organizamos bien, si los hospitales públicos no nos brindan buena salud, si el sistema de seguridad no funciona, etcétera, por supuesto que el cheque del Estado es corrosivo, digamos, por una economía. Ahora, el cheque del Estado puede tener una devolución fenomenal también, digamos, ¿no? Por ahí está el 88%, no sé cómo votaron la encuesta esa que el 88% tan contento con el 38%. Muy contento. Muy contento. El 50% con alguna variante, pero... Es tremendo, ¿no? Bueno, lo cierto es que, pero sí es seguro que no está cuestionado el pagar altos impuestos y qué sé yo. Pero bueno, hay una tasa de retribución significativa. Entonces, una forma, decía Johan Galtung, de medir la legitimidad de los países tiene que ver con el volumen del gasto público, en el sentido en que cuando aumenta el volumen del gasto público es un nivel de consenso muy alto, le transferimos más cosas a la política. Yo creo que en la Argentina hay una disrupción cultural ahí. No tenemos ganas de transferir cosas a la política y ha subido el gasto público. Entonces eso es una brecha, es un gap que se rompe, o bajando el gasto público o mejorando la calidad de la política, ¿no? O sea, no se puede sostener ese gap en el tiempo. Solo, Mario, una cosa, me acaba de decir. No, sí, por favor. No, ahora que decís Dinamarca, yo recuerdo, yo participé de un panel junto con la ministra de Economía de Dinamarca hace algunos años. Después de la crisis del 2008, el Banco Mundial hizo un debate sobre la crisis y me tocó participar en un panel con la ministra de Economía de Dinamarca, una joven, rubia y agraciada. Joven. No conté más, no conté. Y ella dijo que a raíz de la crisis en Dinamarca tomaron la decisión de incrementar la participación del Estado en la economía. Y entonces empezó a explicar cómo ellos consideraban que era incrementar la participación del Estado en la economía. Dijo, bueno, la primera medida que vamos a tomar es que el tiempo para crear una empresa en Dinamarca es 5 días. A partir de esta participación mayor del Estado vamos a reducir a 4 días. Entonces, ojo, ¿no? O sea, estamos hablando de un paradigma diferente. En Argentina tardás 100 días en armar una empresa. O sea, hay costos de transacción vinculados con eso, ¿eh? Es decir, aumentar la participación del Estado en esos países es facilitarle a los privados hacer cosas. Acá aumentar la participación del Estado es reemplazar la iniciativa privada, el emprendedurismo y demás. A veces me toca ir a debates donde digo la palabra emprendedurismo y me dicen que soy capitalista de la década del 90. O sea, no, una cosa impresionante. A mí me tocó hacer una consultoría en Venezuela hace unos años, donde hacíamos capacitaciones y yo cada rato decía la palabra emprendedor. Y me pidieron del gobierno, por favor, Bogopate, no diga más la palabra emprendedor, que eso es capitalista. Entonces, ojo que hay interpretaciones de las cosas que son diferentes. Yo la verdad es que no me gustaría volver, porque nuestra sociedad en la década del 90 votó en contra del Estado, mayoritariamente, y lo sostuvo durante muchos años. Ahora votamos a favor del Estado y lo sostuvimos durante muchos años. Y a muchos de ellos eran lo mismo que votamos una cosa, votamos otra. No me gustaría
por una sobrereacción en la cuestión del Estado, una falta de revisión de los problemas que tiene el Estado, volver a odiar el Estado y volver para atrás nuevamente, ¿no es cierto? Me gustaría encontrar la síntesis de las dos cosas y aprender de las dos experiencias para generar algo nuevo y superador. Sí, bueno, para completar lo que dice Gustavo, una simple corrección, votamos, a mí no me incluya, ni en el 90 ni ahora, Diego, nada. Bueno, ustedes votaron otra cosa. No digo que hayamos votado bien o mal, pero esa no votamos ninguna de las dos. No, pero... No voy a decir nada porque soy minoría. No hay duda que el problema no es el volumen del gasto público, sino cómo se usa ese gasto público. Y está claro que cuando yo hablaba de ese modelo populista tuvo que ver la asignación familiar por hijo, también lo decía Gustavo, está bárbaro la asignación familiar por hijo. Ahora, no como una propuesta de un modo de vida permanente. Y en el artículo que hoy leí, al que hacía referencia, habla del subsidio por desempleo, por ejemplo, pero le da un plazo, 2 años, en lo que el Estado le garantiza una capacitación para una realización laboral. Acá vos no solamente que la tenés de manera permanente, sino que promovés el trabajo en negro, porque después cuando consigue una changa o algún trabajo no quiere blanquearlo el propio trabajador porque quiere seguir cobrando el otro. Hoy en la Argentina tenemos generaciones de jóvenes que nunca vieron trabajar a sus padres y estos nunca vieron trabajar a los suyos. Se perdió la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. ¿Y los subsidios qué son? Si no es populismo. Populismo brutal. El subsidio para el gas hace que los que en Santa Fe tenemos gas natural pagamos menos que los que tienen que ir a comprar una garrafa social. Entonces, y ni hablar de los que viven en Buenos Aires, donde hay mayor cantidad de votos, que pagan el pasaje de colectivo la mitad de lo que lo pagamos nosotros. ¿Por qué pagan el pasaje colectivo la mitad de lo que lo pagamos los santafesinos? Porque hay votos. Entonces, cuando nos referimos a la necesidad de un Estado eficiente, hay 2 condiciones básicas, ni corrupción ni mala praxis. Necesitas los mecanismos de control que te garanticen, sea el partido que sea, que te garanticen recuperar la confianza de la sociedad en la política, recuperar la confianza de la sociedad en el gobernante. Es imposible construir una sociedad mejor si se pierden. Y salgamos a preguntar hoy cómo está la relación de la gente con el político o con la política. Entonces, para llevar adelante transformaciones estructurales, eso hay que recuperar, eso se recupera a partir de la ejemplaridad, a partir de la necesidad de que esté controlada esa cosa. Y por supuesto, la eficiencia y la profesionalidad. Se han cometido errores garrafales en términos... A ver, imaginemos que no fueron problemas de corrupción. Lo que pasó con el tema energético en la Argentina, que es uno de los grandes problemas que hoy también atentan contra la competitividad del sector productivo. Hoy, además de las faltas de políticas fundamentalmente que faciliten los procesos de exportación, y no los de Moreno, que planteó vamos a evitar la exportación de carne porque de esa manera va a bajar la carne, otra medida supuestamente populista que generó el efecto inverso. Ahora nos quedamos sin cubrir la cuota Hilton por 7º año consecutivo, perdimos los mercados, cerramos 194 frigoríficos, exporta más Uruguay y Paraguay que la Argentina, y la carne nos cuesta un montón. Y matamos los bichos flaquitos porque y no lo dejamos ni que lleguen a tener el peso que tienen que tener para que los frigoríficos puedan funcionar, y el otro día casi se cierra otro frigorífico en Hugues, acá en la provincia de Santa Fe. En 10 años de crecimiento económico, ¿cuál es la real infraestructura, que es otro de los grandes temas que genera competitividad en el que avanzó la Argentina? ¿Recuperamos los trenes? ¿Funciona bien la hidrovía y el transporte fluvial?
¿Tenemos los caminos que se necesitan para sacar la leche del campo y llevarla a donde haya que llevarla? Entonces la infraestructura y la energía. Y tenemos 40% en la provincia de Santa Fe que no tiene agua potable. Estamos asentados en la reserva de agua dulce más grande del mundo. Bueno, ahora dicen que en los Estados Unidos encontraron otro. Pero entonces, si vos no generás esas condiciones de productividad. Y en el tema que también se mencionaba del empleo y del empleo a futuro, bueno, es otro, como dije, otro tema largo. Pero ahí el problema es el impacto de la capacidad con que se forman los recursos humanos para la incorporación al trabajo. Y ahí estamos con un problema serio. La calidad educativa en la Argentina sigue disminuyendo. El último dato de hace 15 días es que el 50% de los jóvenes, más del 50% de los jóvenes que tienen 15 años no pueden interpretar un texto después de leerlo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y lo que es tremendo es los tiempos que se necesitan para revertir estos procesos. Esto no se revierte de la noche a la mañana. Sobre todo que no hay nada que aparezca como políticas que modifiquen lo que está pasando hoy con la educación en el país. Una última consideración hablando de productos. Yo iba a traer también, y me lo dejé en el auto en realidad, una bolsita ustedes los conocen, los alimentos nutritivos que produce la universidad, cuando allá en el 2006 generamos la planta de alimentos nutritivos. Ahora presentamos un proyecto para la creación de 10 plantas de alimentos nutritivos que terminarían con la desnutrición infantil en la Argentina. Cuesta 9.600.000 pesos una planta. Las 10 plantas en el país son 96 millones de pesos, lo que se gasta en 2 fines de semana del fútbol para todos. Son hortalizas disecadas, verdura disecada, proteínas, hierro, vitamina C. En aquel momento la construimos con plata que nos dio el Banco Credicop, y hoy lo podríamos resolver. El proyecto surgió en septiembre, octubre del 2006, y en marzo del 2007 lo inaugurábamos. Una planta de alimentos nutritivos más chico que esto, les aclaro, es mezclar los productos. Fui la semana pasada, porque vino gente de otra ciudad, para ver cómo era, y cuando veo la bolsa del tomate disecado, made in China. Estamos trayendo el tomate disecado de China. Entonces, digamos, los procesos de incorporación de valor agregado van para atrás. Si uno recorre la costa San Javier, el Bese y todo lo demás. Yo me acuerdo cuando en el año 80, trabajando en Paraná Medio, veía que por lo menos el arroz lo portábamos en caja. Ahora va a granel. Ni siquiera la cajita donde pasamos el arroz la hacemos nosotros. Entonces, yo insisto en esto de la pérdida de mano de obra en el ámbito de la producción.